palabra de Dios. Lo recibimos con fuerte aplauso. Gracias hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar acá nuevamente reunidos con ustedes en la casa de Dios. Después de venir así ahorita, me ha tocado correr. Vengo del aeropuerto de dejar a mi suegro y pensé, bueno, venía volando y pasé rapidito a la casa, así que voy a disculpar porque también ando trabajando y ando de turno y ha tocado un día algo pesado, pero solo le puedo decir que el tiempo de Dios en verdad es perfecto y Dios no deja de sorprenderme porque todo lo lleva así medidito, exacto, y no tengo nada que reclamarle, en serio. Dios sabe lo que hace. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre de Jesús a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Como decía el hermano Odulio, oremos por nuestro pastor. Él ahorita va a abordar, bueno, ya subió a un avión, va a una conferencia que tenía programada desde hace un año, no quería ir, así que me dijo, por favor sáquenmelos temprano. Me dijo, yo encantado, le dije, no se preocupe, si quiere solo voy a despedir. Me dijo, no, pero tiene que predicar. Pero dice Romanos 6:23, en el nombre de Jesús, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Oramos, gracias Señor, porque nos permites estar acá, porque el tiempo es perfecto, Señor. Prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra y que en esta noche y en este momento se haga solamente tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Quiero hablar en esta noche, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y yo sé que más de algunas veces todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? El día lunes, estábamos trabajando en un apartamento en el centro de San Salvador. Estábamos verificando unas cosas que estaban fallando con el servicio de un cliente, y yo veía a una señora que en el apartamento, de que la señora pasaba para acá, bien oficiosa, como era la mamá del cliente. Como todas las mamás, cuando uno llega a la casa, ellas siempre están ordenando, nunca pueden estar sentadas. Mi esposa siempre está buscando qué hacer, ella siempre anda barriendo, está ordenando, si se ensucia un vaso, pues lo está lavando. La veo lavar como 5 veces al día los trastes cuando estoy en la casa, porque no le gusta tener ningún vaso sucio. Ella es así. Y la señora estaba así en el apartamento, estaba para arriba y para abajo, ordenando, lavando, la había pasado de un lado a otro. Nosotros platicando con el hijo, de repente nos dice, el cliente nos dice, mire, yo me tengo que ir, pero se va a quedar mi mamá atendiéndolos, así que trabajen tranquilos ustedes en la casa. Cuando dijo estas palabras el muchacho, pues la mamá se sentó en el sillón. Yo dije, bueno, se sentó en el sillón. Y de repente empezamos a trabajar, a revisar, y le digo, disculpe, va a revisar la televisión, porque ya revisé la computadora y ya estamos bien. Y me dice, usted revise, y ahí me dice si está bien, pero cuando la volteé a ver, la señora estaba con la mirada fija y los ojos grises, el pelo blanco, y no movía su vista. Y me le quedé viendo y me dice, discúlpeme si no lo puedo atender mejor, pero yo no veo, me dijo. Y cuando me acerqué así, ¿en serio? Le dije, sí, me dijo, lastimosamente, me dijo, yo perdí mi vista hace como unos 10 años. Y yo, o sea, no lo podía creer, porque la había visto barrer, la había visto cocinar en lo que estábamos ahí. La señora pasaba de un lado para otro en el apartamento. Y me empezó a contar la historia de que ella empezó a padecer de azúcar, no se cuidó de la enfermedad y poco a poco gradualmente fue perdiendo la vista.
y está en tratamiento con cirugías, en operaciones en su ojo, y me dice, yo no alcanzo a distinguir, he perdido la vista, pero yo me puedo el apartamento, me dijo, y sé dónde está cada cosa, y eso a mí no me detiene, me dijo. Yo aquí cocino, yo lavo, yo barro, yo trapeo, me dijo, y ahí ando bien lo que sea. Y me puse a pensar, porque en la mañana había estado con unos técnicos que se habían estado quejando, estaban en la misma mesa, técnicos jóvenes, y yo, ay, qué gracias, Señor, otra vez, ¿y por qué me tocó hacer esto? ¿Y por qué no sé qué? Y todo lo que escuchaba en la mesa en la mañana eran lamentos, pero de repente estaba en un lugar donde no era lamento, y la señora tenía por qué estarse lamentando, pues, con debida justificación si ella quería. Entonces, lo que me llevó a hacerme esta pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos hemos preguntado también, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto incendio? ¿Por qué hay tanta catástrofe? ¿Por qué hay niños muriendo de hambre? ¿Por qué hay hombres asesinando niños, asesinando personas? Nada más, hoy, hace poco estaba viendo una noticia, bueno, mi esposa me estaba contando de que iban unos inmigrantes pasando en México y solo encontraron el lugar donde ellos estaban con las mochilas, identificándolo por sus pertenencias, porque todos habían sido asesinados. Y estaba viendo otras noticias donde de repente se agarran a balazos con la autoridad y tanta maldad en el mundo, tanta hambre. Y no vayamos tan lejos, nosotros conocemos personas que están pasando una situación difícil, y si no es que conocemos una persona que está pasando una situación difícil, o nosotros la estamos pasando o ya la pasamos, ¿cierto? Pero todo esto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Estaba leyendo un artículo donde personas hacen esta pregunta, y el 60% de ateos que hay en el mundo es porque ellos se hacen preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque no encuentran respuestas. Y una de las de esas respuestas que quizás nosotros podríamos encontrar es por el pecado. Todo lo que pasa, todo nuestro sufrimiento y todo lo que está pasando es consecuencia del pecado. En el huerto del Edén, cuando el Señor creó al hombre a imagen de Dios, lo creó a imagen y semejanza, dice la Biblia, y todos recordamos ese pasaje. Dios creó al hombre y le dio una elección. Si Dios no le hubiera querido dar una elección al hombre, pues en el huerto del Edén Dios hubiera creado el huerto y no hubiera puesto el árbol del bien y el mal en el centro. Pero lo crea y pone el árbol del bien y el mal en el centro. ¿Y qué es lo que hace Dios? De todo lo que hay aquí puedes comer y todo es para tu bien, pero hay una condición: no comas del fruto del árbol que está en el centro, porque el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Y qué pasa si a nosotros, a mí me dicen, si vos haces esto, el día que lo vas a hacer, te morís? ¿Qué pasa si a nosotros nos dicen algo así? ¿Lo haría o no lo haría? Habría que estar en la situación de Adán y Eva, ¿verdad? Porque yo no creo que ellos, en el momento en que Dios les dijo esto, ellos dijeron, no, sí lo vamos a hacer. Cuando Dios se vaya en un solo descuido, lo vamos a hacer. Pero no fue así. Hubieron ciertas situaciones que inducieron al hombre e influyeron en la decisión del hombre, como la serpiente que se acercó a la mujer y le dijo, ¿con que Dios te ha dicho que no comiera del árbol? Si Dios me ha dicho, porque el día que yo coma voy a morir. Y le dice la serpiente como para persuadir, no vas a morir.
El día que coman de ese fruto, pues tus ojos van a ser abiertos y van a ser iguales a Dios. Oh, y qué oferta, ¿verdad? Porque si a mí me dicen, no, eso no es así. El día que usted haga esto, se le van a abrir los ojos y usted va a ser semejante a Dios. Una tentación, una elección. ¿Qué pasó? Pues una mala decisión. Y por este pecado y por consecuencia del pecado, cuando Dios llegó nuevamente al huerto a buscar al hombre y le dijo, ¿dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaba el hombre, porque Dios todo lo sabe. Es omnisciente y está en todos lados. Cuando Él dijo, ¿dónde estás?, quería que el hombre tomara la decisión. Y a ver qué contestaba, pues si seguía escondiéndose, alejado de Dios, o venía a su presencia. Y todos conocemos la historia. Pero otra pregunta que nos hacemos es, ¿y yo qué tengo que ver con ese pecado? O sea, si el pecado lo cometió Adán y Eva, ¿y por qué a mí me cae ese pecado también? Y muchas personas en el mundo, yo sé que ustedes no lo hacen, pero muchas personas en el mundo se hacen esta pregunta: ¿y yo qué tengo que ver con ese pecado de hace 8.000, 9.000, 10.000 años? No sé hace cuánto fue. ¿Y yo qué tengo que ver allí? Pues no tenemos que ver nada, de verdad. No tenemos que ver nada con eso, así como tampoco no tenemos nada que ver con el sacrificio que Dios vino a hacer a la cruz por salvarnos a nosotros. Es un regalo inmerecido. Y su palabra dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero así como también el pecado entró al mundo, también la salvación entró a este mundo, y vino a este mundo por un sacrificio, por un hombre, Dios hecho hombre, que se rebajó de su trono en lo más alto y puro, donde no hay pecado. Él decidió y dijo: voy a ir y voy a salvar a mis hijos. Y gracias a ese sacrificio estamos acá, ahora nosotros sentados en esta silla. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que todo nos parezca tristeza, puede ser que todo en este mundo nos parezca aflicción, todo lo que vivimos, y algunos, y hasta ya he escuchado hermanos que dicen que yo no salgo de una para caer en otra. Y puede ser que sea de esta manera, pero dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que tómenlo como un ejercicio. Yo la vez pasada hablaba en Santiago, donde la prueba nos da paciencia, y la paciencia es para probarnos y para ser salvos. Eso dice Santiago. Así que, hermano, nosotros estamos aquí gracias a tu sacrificio. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué las personas van a sufrir? A veces nos hemos hecho esa pregunta también, y vemos que a personas malas les va bien, aparentemente, y a personas buenas que hacen todo lo correcto, pues no va mal, ¿sí? Llegamos ajustando a fin de mes para los recibos. Sentimos que las bendiciones de Dios no alcanzan. A veces tenemos algo guardado por ahí, de repente viene algo que no nos esperamos y ¡pum!, no sale del presupuesto. ¿Por qué mi persona no sufre? ¿Por qué, si yo soy cristiano, yo me bauticé y vine a los pies de Dios? Pues no estoy hablando de su caso, yo puede ser que una vez me hice esa pregunta. ¿Y por qué me pasan cosas malas? Está bien cuestionarse.
Pero ¿sabe cuál sería el problema? Si no tuviéramos dónde buscar la respuesta. Pero en este caso sí tenemos dónde buscar la respuesta. Dios ha dejado su palabra, que es nuestra guía, y gracias a Dios hay hombres de Dios que nos están llenando todos los días y están acá ayudándonos a entender cosas que posiblemente no entendemos. Y Salmo 34, 19 dice, oiga lo que dice: muchas son las aflicciones de ¿quién? ¿De quién? Del justo. No dice muchas son las bendiciones. Así que si nosotros, bueno, a veces pensamos que Dios es como un amuleto también, y pensamos que en el momento que venimos a Dios puede ser que me esté equivocando, pero no estoy hablando de algunas personas. Yo tenía un compañero que me decía: yo creo que voy a llegar a Dios porque me va mal. Y le decía: si vos estás con ese pensamiento de que vas a llegar a los pies de Dios porque te va mal, y estando en la iglesia pensás que todo te ve bien, pues estás muy equivocado. Porque en el mundo estamos. Y no estamos exentos a las aflicciones de este mundo. Y lo mismo pasó cuando Jesús vino a la tierra. Cuando vino a los judíos, ellos pensaban, en ese momento ellos estaban pasando por una crisis, el imperio romano los estaba invadiendo, y ellos pensaban que Jesús venía a libertarlos, a asentar un reino, y que ellos ya no iban a estar bajo mando o bajo esclavitud de los romanos, y que ellos iban a ser libres y que iban a ser una nación libre. Pero Jesús les dice: mi reino no es de este mundo. Así que el Salmo 34 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué dice? Y aquí está nuestra esperanza. Porque podemos tener aflicciones, y la gente de afuera también tiene aflicciones, y las mismas aflicciones que nosotros tenemos. Pero ¿qué es lo que nos mueve a seguir adelante? Hay una esperanza, una promesa, y dice: pero de todas ellas le liberará Dios. De todas, no de algunas. Gloria a Dios. Y luego dice, el versículo 17 dice: claman los justos, y Jehová oye y los liberará de todas sus angustias. Gloria a Dios. Eso dice Salmo 34, 17 y 19. Así de que el sufrimiento, como un plan divino, puede ser, pero hermano, o sea, ¿cómo va a creer que el sufrimiento es un plan divino? ¿Cómo puede ser eso? Y es que estamos acostumbrados, como seres humanos, a buscar siempre un culpable, ¿cierto? Y usted puede decir: no, pero yo no busco culpables. Pero bueno, yo he escuchado personas, algunos, mi hermano que dice que yo me enfermé, pero bueno, hay un plan de Dios, como nosotros debemos llevar incluso nuestra salud, ¿cierto? Amén. Las personas que fuman mucho y están fumando saben que es malo, pero ¿por qué lo hacen? Y luego están: ¿por qué me pasa esto? O sea, todo efecto tiene una causa. Pero que yo solo enfermo paso. Pero ¿qué hacemos para cuidar nuestra salud? Tan ricos que son los chicharrones, la gordura, comerse 5 tortillas en el almuerzo, comerse $2 de pan francés en el desayuno, y en la cena llegar con frijolitos molidos y crema, y echarse $1 de pan francés, y no tomamos agua en todo el día porque no nos gusta. Mejor compramos una Coca-Cola, y si no nos gusta la Coca-Cola, compramos la Fanta, y ahí van con 2 litros de Coca-Cola en el día. Pero ¿y por qué me pasa esto, Señor? A saber por qué, ¿verdad? A saber. Todo tiene una consecuencia. Perdón, discúlpenme, pero tenía que decirlo. Yo incluso me estoy cuidando de mi salud, de verdad, porque ya me llamó la doctora y una vez llegué y diciéndole, le dije: mire, fíjese que
se me están durmiendo los brazos y me está durmiendo la mitad de la cabeza. Me fui a pasar consulta y me dijo, Mario, me dijo, pero que yo lo llamé hace un año para ponerlo a dieta, me dijo, y usted no ha venido, me dijo. Y mi esposa sabe, todos los años nos llaman ahí en la empresa, nos pesan, nos ponen en control, dicen, este tiene que ser su peso. Y me decía, hoy no has ido, ¿verdad? Que te pesen, ¿no? Me está diciendo, así. Y yo, no, porque ya sé que es lo que me va a decir la doctora. Y sin embargo, ahí mira mi esposa que hizo con los de pan francés, con los frijolitos molidos, con crema, con queso. Y me dice, ¿y no quieres esta cosa? Echalo un plátano frito, echalo. O sea, Gloria a Dios. gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No le hagan decir a mi suegro que lo regañé, por favor. ¿Sabe? Job 23, 10 dice, mas él conoce mi camino. ¿Cierto? Así que yo le puedo decir a usted una cosa, mire, yo soy así, yo soy acá, yo hice esto y venir y hacer cosas así. Pero más claro no puede estar acá. Él conoce mi camino y el de todos nosotros. Él sabe lo que hice desde que abrí los ojos y sabe lo que voy a hacer. Si Él me da la vida, sabe lo que voy a hacer mañana. Él conoce mi camino. Me probará, dice Job. Óigalo bien. Me probará. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta que dice Job? Como dice, y saldré como oro. No dice, y a saber si voy a salir bien. No, seguro dice, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Y cuántos acá podemos decir eso? El Señor me va a probar porque conoce mi camino. ¿Y cuántos podemos decir que vamos a salir como oro? Amén. Dice, mis pies han seguido sus pisadas. ¿Usted sigue las pisadas de Jesús? ¿Seguimos nosotros las pisadas de Jesús en el día? ¿O solo cuando no toquemos ese tema? Dice, mis pies han sido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Aunque me dijeran esto, aunque me dijeran lo otro, aunque venían mis amigos y me decían, aunque la esposa de Job le dijo en cierta ocasión, maldice a tu Dios y qué, y muérete, le dijo. Pues aquí dice Job, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y aquí viene algo que me gusta. Pero si Él determina una cosa, a pesar de que yo haya seguido todo esto, ¿quién lo hará cambiar? Si es la voluntad de Dios. ¿Y yo quién soy para estar en contra de la voluntad de Dios? Eso quiere decir Job. Su alma deseó, está hablando de Dios, e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo me espanto en su presencia, dice Job. Pero que quien conoce la grandeza de Dios y el estar en su presencia, sabe, es que estar en la presencia de Dios, y se lo voy a describir, uno no puede mantenerse de pie, uno no puede mantenerse con la boca cerrada sin alabar ante su presencia, uno no puede evitar llorar ante su presencia, uno no puede evitar derramar su corazón ante su presencia. ¿Y cuándo fue la última vez que nos espantamos ante su presencia?
me espanto ante su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él, de su grandeza. Gloria a Dios. Porque la grandeza de Dios es infinita. Y la tierra donde nosotros estamos solo es el estrado de sus pies. Pero ¿sabe qué? Hay una esperanza en la gloria futura para todos los que estamos acá y estamos esperando su venida y estamos confiando en Él, porque sinceramente todo lo que estamos viviendo son los últimos días, los últimos tiempos. Su palabra dice que en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad de los hombres, donde no hay maldad ahora, el amor de muchos se enfriará. Y ojo con esto, y esto es peligroso, que se enfríe el amor de muchos de nosotros a causa de la maldad que hay en el mundo. Porque cuando se enfríen nuestros corazones, ¿qué es enfriarse? Usted ha abierto el freezer y ha metido la mano en el freezer. Yo lo he hecho, de travieso, desde chiquito lo hacía, ponía la mano en el freezer y hacía así la mano y bien no la podía arrancar después porque la ponía así y me quedaba pegada al freezer. Pero que se enfríe la mano y arrancarla, queda un ardor en la palma de la mano que yo me paso acordando que sí metí la mano en el freezer casi que durante todo el día. Y de necio iba y lo hacía casi que todos los días. Pero que el corazón de un hombre se enfríe y no pueda sentir la presencia de Dios. Dios mío. Lo que decía David: Señor, devuélveme el gozo. ¿Por qué? Porque David sabía lo que era estar ante la presencia de Dios y estar frío. Pero para los que tenemos esperanza en la gloria futura, Romanos 8:18 dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos va a revelar más adelante. Este sufrimiento no es nada. No es nada, hermano. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Porque también dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos. ¿Y qué dice Él? Apartado de mí, no conozco. Por eso dice: Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos en aquel día futuro. Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Cuál maldición de Dios? A causa del pecado. Pero con gran esperanza para los que creemos en Dios. La creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios en la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. En aquel día, nuestros cuerpos finitos, terrenales, que día a día, que me duele la rodilla, al día siguiente me duele la otra rodilla, que me duele el hombro, que hoy me duele el oído, que hoy me amaneció doliendo la cabeza. Pues todas esas dolencias, hermanos, se nos van a ir. Este cuerpo que se va a desintegrar en la tierra, porque polvo somos y al polvo volveremos, pues vamos a ser libertados de todo esto. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime, el mundo está gimiendo en angustia. Allá afuera están gimiendo porque no hayan que hacer, no hayan esperanza. Niños muriendo de hambre, madres llorando al ver a sus hijos porque no pueden ayudarles. Y la vez pasada yo les estaba comentando de que estaba escuchando, estaba leyendo, investigando qué es lo que, porque nosotros, es cierto, todo el mundo está entrando en una crisis económica y sentimos que ya no alcanza para nada. Y no es que solo El Salvador sea así, es a nivel mundial.
Hay una recesión económica. Y estaba leyendo que en otros países, por ejemplo en Venezuela, hacen sopa de hojas, de árboles, por la extrema pobreza que están viviendo. En África, las madres a los hijos les dan agua con arcilla para que ellos tengan algo en el estómago que sustentarse en el día. Mi suegro decía que un misionero le había contado a él de que él había visitado un país donde hacían de galletitas horneadas de barro, de lodo, para sus hijos. Hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera ¿de qué? Dolores de parto. Es doloroso el no tener una esperanza, el no conocer a Cristo, el no conocer el gran amor, el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Hay personas que no lo saben, que no lo conocen, que están llorando en este momento, que no hayan que hacer más con sus vidas, que están pensando en quitarse la vida. Muchas personas afuera están de esta manera. Y termino con esto. La señora en el apartamento me decía, ¿sabe? Yo no puedo ver nada. Vivo en total oscuridad. Cuando a mí me pasó esto, yo quería morirme. Para mí la vida se acabó. Me deprimí tanto que me encerré 2 meses y no quería salir. Porque todo lo que yo conocía ya no existía. Pero ¿sabe qué? Me dijo, tengo una esperanza. Y yo veía a la señora reírse, no la veía triste, me estaba comentando una señora ya anciana. Y me decía, tengo una esperanza. Dios me da la vida, me da la oportunidad de todavía movilizarme. Yo no soy una inútil, me decía. Yo me levanto en mi apartamento, yo agarro la escoba, yo barro, yo cocino. Cuando mi hijo viene ya le tengo el almuerzo listo. Cuando él va a venir en la noche ya le tengo la cena lista. Y ¿sabe qué? Antes no quería salir, pero hoy si no me vienen a traer para salir, yo ya conozco el camino, yo salgo, me conozco el condominio, salgo del apartamento y paro como sea, le digo a alguien que me pare un taxi y agarro para donde yo quiero. Y cuando yo regreso, vengo con el montón de bolsas, me dice, como que si yo pudiera ver, no me hace falta la vista. Tengo una esperanza en Dios y Dios me dejó los brazos para poder tocar y me dejó las manos, los pies para poder caminar. ¿Cómo